Este es un asunto que queremos exponer. Hablamos de igualdad entre hombre y mujer. Parece que todo está claro sobre el papel, pero en la realidad no lo acabamos de ver. Trabajamos en el mismo puesto. Buenos días, oyentes de Radio Emérita. Continuamos con nuestra ronda de programas especiales sobre el papel de la mujer en nuestra sociedad. Con esa brecha salarial, mirando al cielo para romper el techo de cristal. No hay chicas en cargos de responsabilidad. Algunos dicen que lo de la paridad no es bueno. ¿Ves normal que no haya juezas en el Tribunal Supremo? Creemos que debemos poner a esta lacra freno. Nuestro tercer programa va dirigido a mujeres que ejercen trabajos relacionados con el sector financiero. Convertir tantas palabras en hechos. Somos iguales, bajo el mismo techo, oportunidades, trato y derechos. Si decimos eso, es porque lo vemos. Hombres y mujeres, ni más ni menos. Somos iguales, bajo el mismo. Les presentamos a Ana Inés, directora de Banca Personal. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Bien. Vale, ahora te vamos a hacer una pregunta. Cuenta un poco en qué consiste tu trabajo y cuánto tiempo llevas haciéndolo. Vale. Bueno, en primer lugar, que nos he comentado, deciros que estoy encantada de compartir esta charla con vosotros y de hablar de este tema, ¿no? De la importancia que tiene y del papel de la mujer en nuestra sociedad, ¿no? Respondiendo a vuestra pregunta de cuánto tiempo llevo trabajando y en qué consiste mi trabajo, bueno, pues yo llevo trabajando en banca unos 22 años y durante todo este tiempo he estado enlazando diferentes puestos, pero todos muy centrados en dar una atención al cliente, ¿no? Acompañando a los clientes, asesorándoles en sus decisiones financieras. Y también mi labor tiene otra parte, ¿no? Que consiste en coordinar a un equipo de compañeros que también tienen ese foco principal en sus funciones, pues en esa atención al cliente también, ¿no? Igual que yo. Es un poco el resumen de en qué consiste mi trabajo. Muy bien. ¿Alguna vez te has sentido discriminada, infravalorada o perjudicada en tu trabajo por ser mujer? Bueno, pues realmente sí os tengo que decir que en mi entorno laboral directamente no me he sentido perjudicada por el simple hecho de ser mujer, ¿vale? Directamente no. Pero sí que es cierto que en determinados entornos rurales donde he estado trabajando, pues sí he recibido comentarios machistas, sí he sido testigo, ¿no? de mentalidades con muchos prejuicios, con muchos estereotipos. Eso sí lo he vivido, ¿no? También os digo que esas personas muchas veces son personas, la mayor parte de las veces, ¿no? Que no han recibido una educación adecuada, y cuando intentas profundizar un poco, conectar o empatizar con esas personas, pues la mayor parte de las veces esos prejuicios terminan por desaparecer, ¿no? Se acaban eliminando en algunos casos, ¿no? Vale, vamos a continuar. ¿Cómo y por qué decidiste trabajar en un sector que tradicionalmente ha sido dirigido por hombres? ¿Dificultades que te has encontrado y cómo las has afrontado? Bueno, pues realmente cuando terminé la carrera y decidí o empecé a enfrentarme al mundo laboral, pues no te planteas, o en mi caso, ¿no? Yo no me planteé estos temas, ¿no? Si el sector estaba masculinizado o estaba feminizado, ¿no? Era algo que me pillaba un poco ajeno, ¿no? También es verdad que en mi entorno familiar yo crecí en una familia donde no se planteaban estas diferencias por ser hombre o mujer, ¿no? Mi educación ha sido en la igualdad. Y bueno, pues es cierto que luego cuando ya empecé a trabajar y me fui encontrando con estas situaciones que os comentaba antes, ¿no? Pues intentas lidiar con ellas, y sí que es verdad que lo que siempre he tenido muy claro es que hay determinadas situaciones que no hay que permitir y pararlas, ¿no? Y por supuesto tampoco ser partícipe de estas situaciones, ¿no? ¿En algún momento te has planteado abandonar tu puesto de trabajo por cuestiones de género? Pues no, la verdad es que nunca me lo he planteado. Nunca me he visto en esa tesitura, ¿no? De tener que plantearme o cuestionarme si quería continuar con mi trabajo, ¿no? He tenido estas dificultades que comentábamos,
pero bueno, pues siempre he buscado la manera de enfrentarme a ellas, ¿no? Y de poder superarlas. ¿Crees que ha cambiado la situación de la mujer en España de vuestras abuelas a vosotras? ¿Cómo valoras ese cambio, positivo o negativo? ¿Tienes ventajas o inconvenientes? ¿Por qué? Bueno, pues yo aquí sí que creo que la situación de la mujer ha cambiado muchísimo en España, ¿no? Y os diría que en Europa, pero en España en concreto, pues fijaros, en los años 70, que era cuando mi madre era joven, las mujeres no podían tener carnet de conducir, no podían tener una cuenta en el banco, no podían tener un negocio si no tenían la autorización de sus padres o de sus maridos. En la época de mi abuela, bueno, y la de mi madre también, a muchas mujeres en su familia se les prohibía el acceso a la cultura. No podían estudiar por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, fijaros si ha cambiado la situación al día de hoy, ¿no? En esa época las leyes discriminaban a las mujeres, no las protegían. Hoy, por suerte, las leyes han cambiado y al menos ante la ley sí que somos iguales, ¿no? Hombres y mujeres. Y respecto a la pregunta que me hacíais, ¿no? De cómo valoraba ese cambio, si positivo o negativo, si tiene ventajas o inconvenientes, ¿no? Pues claro, lo valoró muy positivamente, ¿no? Por suerte, pues como decía, las leyes se han modificado, hemos avanzado mucho desde el punto de vista legislativo, ¿no? Y ahora sí que creo que hay que seguir trabajando para que haya un cambio cultural, ¿no? Hay que trabajar en la educación, que yo creo que es el foco del cambio, ¿no? En las familias y también en la comunidad educativa. ¿Tienes pareja o familia? ¿Os repartís el trabajo en casa? ¿Crees que esto ha cambiado a lo largo de los últimos años o aún queda mucho por hacer? Sí, tengo familia, tengo marido, tengo un niño y una niña. Y si nos repartimos el trabajo en casa, sí, nos repartimos el trabajo. Lo repartimos no solo mi marido y yo, sino mis hijos, ¿no? También, cada uno en función en la medida de sus posibilidades, ¿no? Lógicamente. Pero sí que es cierto que no establecemos ningún tipo de rol por género, ¿no? No decimos estas tareas para la niña y estas para el niño. No, cada uno hace lo que tiene que hacer y lo que puede y lo que sabe hacer, ¿no? Yo creo que también esa es la única manera de que una familia pueda funcionar, ¿no? Y tenga un equilibrio siempre cuando todos aportan un poquito, ¿no? Me preguntabas también si creía que esto había cambiado en los últimos años, ¿no? Y si quedaba mucho por hacer. Bueno, yo sí creo que ha cambiado en los últimos años. Sí veo cada vez con más frecuencia familias en las que pues cada uno aporta lo que sabe hacer, lo que mejor se le da, ¿no? Sin establecer o sin preestablecer esos roles de género que decíamos, ¿no? Y sin asignar tareas a las chicas por ser chicas o a los chicos por ser hombres, ¿no? Y bueno, si queda mucho por hacer, pues sí, queda una labor muy importante en la educación y bueno, pues eso ya es cosa de todos, ¿no? De ir aportando todos. ¿Cuál es tu opinión sobre el 8M? ¿Crees que es necesario que siga conmemorando este día? ¿Por qué? Pues bueno, el 8 de marzo sí creo que es un día importante. Lo creó la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en el año 1975 y es el Día Internacional de la Mujer. Se rinde homenaje a su lucha para participar en la sociedad. Creo que es importante que se siga celebrando porque aunque nosotros en Europa y en España estamos en una situación legal de igualdad entre hombres y mujeres, pues sí que es cierto que hay otros países en el mundo donde no hay esa igualdad legal y menos, por supuesto, pues las mentalidades, ¿no? Y la sociedad en general. Hay países donde las mujeres se consideran ciudadanas de segunda, donde no tienen derechos, no tienen libertades. Hay países donde todavía hay matrimonios forzados de menores, donde las mujeres están vetadas en la política, hay desigualdad salarial, violencia machista, en fin, mil situaciones que son, bueno, que mientras que sigan existiendo, pues yo creo que hay que seguir celebrando y recordando este día todo eso que hay que cambiar, ¿no? Para que entre todos podamos eliminar todas esas injusticias sociales.
¿Alguna anécdota o experiencia que quieras compartir con nosotros relacionado con tu trabajo y el hecho de ser mujer? Bueno, pues no una anécdota en concreto no os podría decir, pero sí comentaros que durante muchos años en mi trabajo, pues os diría que más de la mitad del tiempo de esos 22 años que llevo trabajando, ha habido disparidad de género. Yo he estado trabajando con... La mayor parte de mis compañeros eran todos hombres. Y bueno, y era la situación que teníamos, ¿no? Os diría que, bueno, pues de directoras, a lo mejor era yo la única o junto con otra compañera y todo lo demás chicos, ¿no? Pero bueno, también os digo que eso no ha sido un impedimento para poder avanzar y sí comentaros que hoy en día esa situación ya ha cambiado. Entre todos, pues la verdad es que se ha hecho un esfuerzo para que esa paridad de género sea una realidad y hoy en día, por ejemplo, pues la situación es totalmente diferente. Hay muchas más mujeres en puestos directivos. Todavía hay mucho camino por recorrer, pero sí que se ha avanzado mucho en los últimos 20 años. Y también es cierto que, bueno, pues cuando estás en un entorno laboral donde hay paridad, es muchísimo más enriquecedor. ¿Qué mensaje le transmitiría a los jóvenes de mi edad? Bueno, pues a las chicas os diría que la solidaridad entre las mujeres es fundamental, que no permitáis críticas machistas a otras chicas, no participéis en esos comentarios. Por supuesto, esto también os lo digo a los chicos, a las chicas y a los chicos, ¿vale? Pero a las chicas quizá hago un poco más de énfasis porque a veces hay chicas que hacen esas críticas, ¿no? a otras y eso como que a mí me llama más la atención, ¿no? Os digo que pues eso, que nos apoyemos unos a otros, ¿no? Que también os digo que la principal palanca para cambiar las cosas es la educación, tanto para chicos como para chicas, ¿no? Que hay que educar en la igualdad de los dos géneros, que somos todos iguales, en derechos y en obligaciones, ¿no? Y aquí también, bueno, pues haría un llamamiento o a insistiros que cuando veáis conductas y comportamientos que no son adecuados, ¿no? Que discriminan, que lo denunciéis, ¿no? Abro un paréntesis también y os pongo como ejemplo la información sexual que recibís, que muchas veces os tergiversa la igualdad entre los géneros, ¿no? No permitáis el acoso, no permitáis relaciones tóxicas. Las relaciones no pueden ser desiguales, tienen que ser iguales entre chicos y chicas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que entre todos podemos crecer como sociedad igualitaria, equilibrada, siempre si nos apoyamos todos, ¿no? Chicos y chicas. Muchísimas gracias por vuestras palabras y por contarnos vuestra experiencia, que seguro que estas palabras... No cuesta porque solamente es Ana. Vale. Venga, repite. Muchísimas gracias por tus palabras y por contarnos tu experiencia, que seguro que estas palabras son de gran motivación para muchas mujeres. Muchísimas gracias a vosotros por compartir este rato tan agradable y bueno, pues espero que hayáis estado al menos tan bien como yo he estado, que he estado muy a gusto. Gracias. Muchas gracias. Somos iguales, bajo el mismo techo, oportunidades, trato y derechos. Si decimos eso, es porque lo vemos, hombres y mujeres, ni más ni menos. Somos iguales, bajo el mismo techo,